Catelán a juicio. No es ningún misterio que las colaboraciones entre artistas se han venido dando desde hace siglos. Es conocido también que muchas obras famosas no fueron hechas en su totalidad por los autores. Esto no es ningún misterio. Miguel Ángel nunca hubiera podido hacer todo lo que hizo sin ayuda. Esto por no mencionar a otros artistas que han tenido colaboradores, discípulos o ayudantes a lo largo del tiempo. Eso sí, hay que aclarar que, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, se trataba de un maestro de la escultura, que sus ayudantes también lo eran y que él no dejaba en manos de otros una mera idea. Si bien Miguel Ángel era un neoplatónico, lo que se ejemplifica con su planteamiento de que la figura ya existe tras la piedra y solo hace falta retirar las partes que la ocultan, él no creía que el arte era una idea, tal como lo hacen los supuestos artistas conceptuales de hoy. Sobre artistas que tuvieron ayudantes, recuerdo en el caso del Ecuador dos nombres, Osvaldo Guayasamín y Endara Crow. Respecto de Endara, en el año 1990 fue muy publicitado el caso de sus ayudantes, denominados también talleristas, que empezaron a vender obras muy parecidas a las del autor, lo que generó varias demandas por plagio. Hasta hoy podemos ver obras de Endara Crow que nunca fueron hechas por el pintor. Andy Warhol tenía también ayudantes y se sabe que muchas de sus obras él ni siquiera las tocó. Lo mismo sabemos de Damien Hirst y de muchos otros. La lista es grande, lo que nos demuestra que esta es una práctica común y muy extendida en el mundo del arte. Cabe resaltar que no solamente es común que los artistas tengan ayudantes o colaboradores, sino que en prácticamente todos los casos no se llega a saber los nombres de los mismos y todo el crédito se lo llevan los autores originales, es decir, quienes idealizaron la obra. Con el así llamado arte contemporáneo, esto no ha dejado de ocurrir y en ciertos casos se ha profundizado, y que hay artistas supuestamente contemporáneos, como decía antes, o conceptuales, que no hacen sus obras, es decir, no trabajan en ellas en absoluto. Hace un momento mencionaba a Damien Hirst, un caso muy conocido. Rachel Howard, por ejemplo, era una de sus ayudantes. Teniendo esto como antecedente, es que debemos entender lo ocurrido con Mauricio Catelán. Personalmente no me gusta su obra, para nada, así como no me gusta la obra de Hirst y la de muchos otros, pero esto no se trata de gustos. Lo que sí se puede afirmar es que si una banana pegada con cinta a una pared se vende en una galería de arte como obra de arte por $120,000, entonces tenemos allí una obra de arte, nos guste o no, y haya sido o no la intención del artista de que tal cosa ocurra. Catelán fue demandado por el escultor Daniel Druet, autor por encargo de 9 obras hiperrealistas realizadas en cera, entre ellas La Nona Hora de 1999 y Him del año 2001. Dato importante, la demanda no fue contra Catelán, sino contra la galería Perrotin, que promueve su obra, y también contra el Museo de la Moneda de París. Lo que planteaba Druet era que se le reconociera el crédito como autor único de las 9 obras, es decir, no como colaborador. Exigía también compensaciones de tipo económico más allá de las que ya había recibido por la elaboración de las obras. El tema es que Druet no ganó la demanda. Cabe aclarar que esta se hizo en Francia, por lo cual lo decidido por los jueces es válido solo en ese país. Sin embargo, según expertos en derecho del arte, esta decisión a favor del artista italiano marca un antes y un después en lo que se refiere a los derechos de autor de una obra contemporánea, conceptual, y podría influir en el mundo del arte como un todo. No es el primer caso en el que una demanda marca un hito. Ha ocurrido en otras ocasiones y podría volver a darse en Estados Unidos con una demanda por una de las obras de Andy Warhol, Orange Priest, pues Warhol se basó en las imágenes de la fotógrafa Lynn Goldsmith. Ella puso una demanda contra la Fundación Warhol por derechos de autor en la que plantea que el pintor se apropió de la imagen de manera ilegal. El caso aún no ha llegado a su fin y, de ser a favor de Goldsmith, cambiaría la ley sobre el fair use o uso justo. Hice un video sobre copyright en el que me refiero a este tema. Pueden ver el vínculo al final de este video. Pero la demanda de Druet es solo una piedra en el camino de Catelán, pues resulta que tiene otra por aquella famosa obra titulada Comediante o Comedian. Como mencionaba antes, esta obra fue vendida al público por $120,000 y no era más que una banana pegada a la pared con cinta adhesiva. Cabe aclarar que ambas demandas no son similares, pues en el caso de Druet, él hizo las obras por encargo, y en el caso de Comedian se habla de copia. Esto de pegar cosas con cinta no es nada nuevo en Catelán, lo ha hecho desde hace muchos años. Sin embargo, en el caso de Comediante se convirtió en un escándalo, ya que la obra era una fruta posiblemente comprada en el supermercado de la esquina, cerca a la galería. Se ha argumentado que no tiene ningún valor estético o como obra de arte, ya que era solo una banana pegada a la pared. Eso lo puede hacer cualquiera, dicen muchos, y creo que tienen razón.
Sea una obra de arte según el ojo con el que se mire, el hecho concreto es que se vendió como obra de arte. Esto la legitima como tal en el circuito del arte actual. Y es justamente este hecho el que ha derivado en una demanda, ya que resulta que el artista californiano Joe Morford afirma que Comediante es una copia de una obra suya titulada Banana and Orange del año 2000. Por tal razón ha encaminado una demanda contra Catalán que ya ha sido admitida por un juez en el estado de la Florida. Morford reclama un pago de $390,000, además de los costos judiciales y por viajes. El artista norteamericano registró su Banana and Orange en el año 2020, es decir, 20 años más tarde de haberla creado y de que supuestamente Catalán la haya copiado. Esta discusión sobre los derechos de autor por una banana pegada en una pared es una gigantesca estupidez. Sin embargo, la demanda ha sido admitida, lo cual da sustento al reclamo. En el caso de Morford, él ha decidido representarse a sí mismo en el juicio. Dependiendo de cómo avance el tema, la demanda podría sentar un nuevo precedente. Sin embargo, según expertos en derechos de autor, la demanda de Morford no tiene ni pies ni cabeza, pues aunque haya registrado la obra, el hecho concreto es que lo que él hizo no es igual a lo que hizo Catalán con Comediante. Por ejemplo, la obra de Morford contiene una banana artificial, no natural, pegada a un fondo de papel verde, no a una pared blanca. Y como si fuera poco, tiene dos cintas adhesivas, una similar a la que usó Catalán y otra que sirve para sujetar la primera cinta. Al parecer, la banana se estaba soltando y por eso incluyó una cinta extra. Como en el arte contemporáneo todo es posible, entonces no importa ni la calidad ni el número de cintas adhesivas que uses para pegar una banana. Para ganar la demanda, Morford deberá probar que posee derechos de autor válidos de la obra titulada Banana and Orange, que Catalán tuvo acceso a la obra de Morford antes de hacer su obra titulada Comediante y que las dos obras son sustancialmente similares en su expresión. Algo prácticamente imposible de probar, ya que como podemos ver las obras no son sustancialmente similares, aunque hay elementos que las hagan parecidas. Además, Morford no posee ni ha presentado ninguna prueba de que Catalán vio sus obras antes de crear Comediante. Las supuestas obras de Morford, que también se supone es un artista conceptual, eran prácticamente desconocidas hasta antes de la demanda. En su perfil de Facebook no tenía más de 9 likes. Y para probar que una obra pudo haber sido copiada, es necesario también demostrar que esta tuvo una amplia difusión. Tal no es el caso con la banana de Morford. Finalmente, la obra de Morford contiene además una naranja, tal como lo sugiere el título. No es únicamente una banana. Caso perdido, seguramente sea Morford quien deba pagar los gastos por abogados y viajes de Catalán, y no al contrario. En cuanto en el mundo se debaten temas esenciales como la pobreza, la guerra, el narcotráfico, etc., un juzgado en Estados Unidos tiene que debatir sobre si una banana pegada en la pared le pertenece a uno u otro artista. Pero tal es el caso. En un país como Estados Unidos, todo es posible. Catalán es un comediante. Su propuesta es la burla. No es la primera vez que lo hace. En la Bienal de Venecia de 1993 generó noticia cuando la gente se enteró de que había rentado su stand de artista a una empresa de perfumes, obteniendo así miles de dólares en ganancias por las ventas. Comediante no es más que eso, una broma de Catalán al mundo del arte, al público, a los medios, etc. Recordemos que en inglés going bananas significa alterarse, excitarse o enojarse. Y es eso exactamente lo que ha ocurrido con Comediante. Basta para ello ver la cara de indignación de Avelina Lesper o de su compañero de fechorías, Antonio Villarán, quienes ven a Catalán como un estafador y se asustan por lo que pasa con sus obras. Esta comicidad de Catalán la vemos también en el hecho de que se ha preocupado por defender los derechos de autor de Comediante, es decir, él considera que es el verdadero propietario de una banana pegada en una pared con cinta adhesiva. Algo sin mucho sentido en realidad, pero que es posible porque la obra se vendió, es decir, la institucionalidad cultural la legitimó como arte. Eso sin contar que fue consumida por un performer, lo cual generó luego otro debate. ¿Una idea es una obra de arte? Un juzgado en Francia ha dicho que sí, pero notemos que no es como se anda diciendo por ahí, que cualquier idea puede ser arte según las leyes francesas. Lo que la ley francesa ha dicho es que las obras de Catalán le pertenecen aunque otro las haya hecho, porque Catalán generó la idea. A las obras hechas por encargo las presentó en un contexto específico que les da otro valor. La autoría corresponde, salvo prueba de lo contrario, a la persona o personas bajo cuyo nombre se ha divulgado la obra, dice el Código de Propiedad Intelectual francés. Drouet ha dicho además que hizo las obras por encargo y Catalán adjuntó
a las pruebas textos en los que dice cómo debían ser las obras. No importa si los textos no eran claros, lo que importa es que hubo una direccionalidad. ¿Será posible que un juzgado en Estados Unidos dictamine que una idea es una obra de arte? Posiblemente no, pues no se puede reclamar derechos de autor sobre ideas. Además, hay miles de formas de pegar una banana a una pared. Si un artista fuera dueño y propietario de la idea de la banana pegada a una pared, podría argumentar que por ende es dueño de las miles de posibilidades de imágenes en las que una banana esté pegada a la pared, lo cual no tendría ningún sentido. De hecho, existen miles de memes de imágenes derivadas de la imagen original de comediante que no tienen derechos de autor y por las cuales no se puede hacer reclamo alguno. El tribunal en Estados Unidos determinó que Morford podría reclamar los derechos de autor en la expresión de la idea, a través de la selección, coordinación y disposición de los elementos. Entonces, no es la idea, sino el contexto.